Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una exploración verdaderamente fascinante. Vamos a hacer un viaje en el tiempo a través de textos antiquísimos para intentar comprender las múltiples capas que esconde una festividad clave, Shavuot. A ver, muchas veces la historia nos llega súper simplificada, ¿verdad? Y claro, al final nos perdemos esos pequeños matices que conectan las tradiciones del campo y la agricultura con hitos espirituales gigantescos. En este recorrido vamos a descubrir cómo una antigua fiesta de la cosecha terminó siendo literalmente la plataforma base para establecer los principios del reino. Es una historia de preparación, de tiempos exactos y de propósitos muy profundos. Así que venga, vamos a desentrañar este misterio. Vale, vamos a ir directamente al grano. La entrega de la Torá fue igual para todos, pero la recepción depende de la voluntad. Esta frase del Rabí de Kotz, que fue un pensador tremendo de Europa Oriental, enmarca a la perfección todo lo que vamos a ver hoy. Nos plantea algo muy poderoso. O sea, el acto de dar puede ser universal, incondicional, expansivo, pero el acto de recibir, amigos, eso es mucho más complejo. Requiere disposición, requiere intención. Es esa diferencia vital entre simplemente oír llover y de verdad asimilar lo que se escucha. Así que mientras exploramos Shavuot, conocida como la entrega de la Torá, mantengamos esto en mente. No fue solo un evento histórico aburrido donde se leyeron unas normas, ¡qué va! Se trata de la preparación constante del ser humano para estar listo, para ser receptivo a principios superiores. Y bueno, antes de avanzar, es importante destacar que todo el análisis que estamos a punto de desglosar se basa directamente en el material elaborado por el Ministerio Noguera. Nuestro objetivo aquí es muy claro, dejar que los textos y la evidencia histórica hablen por sí mismos, sin filtros. Vamos a observar de forma imparcial la evolución de estas tradiciones desde su origen, guiándonos paso a paso para construir una comprensión sólida y muy objetiva de su significado fundamental. Fijaos en este contraste porque es un giro histórico brutal que cambió las cosas durante siglos. Por un lado vemos la visión del obispo Ireneo, allá por el siglo II-III. Esta perspectiva empezó a calar hondo en el cristianismo primitivo, tachando festividades como Shabbat, Pesach o Shavuot de, cito textualmente, meras festividades de los judíos que ya estaban obsoletas, como si hubieran caducado, ¿no? Eran vistas como simples sombras del pasado. Pero ojo al texto original de Levítico 23 porque establece algo radicalmente distinto. No las llama fiestas de un pueblo en concreto, las llama explícitamente festividades del Eterno y santas convocaciones, es decir, hitos universales, marcas eternas en el calendario divino y no simples tradiciones con fecha de caducidad. Para entender esto bien, es como pelar las capas de una cebolla gigante. Shavuot no tiene una sola identidad, tiene 5 nombres distintos, y cada uno nos cuenta una parte de su evolución. Primero, Shavuot, que significa simplemente semanas. Segundo, Hajjaketzer, la fiesta de la siega, que nos lleva directos al campo, al trabajo duro en la tierra. Tercero, Hajjabikurim, la fiesta de las primicias, ese instante exacto en el que recoges el primer manojo de cebada. Cuarto, Hajjatzeret, que marca la conclusión de un ciclo festivo. Y por último, la capa más profunda, Matan Torah, el tiempo de la entrega de la Torá. Fijaos cómo esta celebración se transforma. Pasa de ser un evento totalmente agrícola y terrenal a convertirse en un hito definitorio en la historia espiritual del ser humano. Y esto nos lleva a un momento espectacular que ilustra de manera brillante la esencia de todo esto. Ese sexto día del mes de Siván, con el pueblo entero congregado frente al monte Sinaí. Tradicionalmente en Occidente solemos llamarlos los 10 mandamientos, pero ¿sabéis qué? El texto hebreo tiene una connotación muchísimo más profunda. Habla de las 10 palabras. El texto fuente nos muestra que esto no era una simple lista de reglas frías o leyes que había que cumplir por obligación. Para nada. Transmitía la idea de que a través de estos principios se estaba otorgando una habilitación divina. Era una entrega de poder, literalmente, para ser capaces de obedecer y vivir de acuerdo con los principios de un reino superior. Ahora, es absolutamente crucial conectar los puntos cronológicos aquí. Matan Torah, la entrega de la Torá, es en realidad la conclusión natural de Pesaj, de la Pascua. A ver, Pesaj representa la liberación física, es romper las cadenas de la esclavitud en Egipto. Pero los días que le siguen, desde el 16 de Nisán hasta el 6 de Siván, son días estrictamente de preparación. ¿Por qué tanta preparación? Pues porque la libertad sin propósito es un caos asegurado. No se trataba de ser libres para hacer lo primero que dictara el deseo momentáneo, sino libres para servir a un propósito mucho mayor. Matan Torah proporciona el mapa, es el propósito que guía y da sentido a esa libertad recién estrenada. Con esta entrega de la Torá, entra en escena por primera vez en las Escrituras la idea formal de establecer un reino en la tierra. Esa idea de crear un reinado de sacerdotes y una nación santa. Y claro, estas expectativas de un reino inminente se fueron cocinando a fuego lento dentro de la comunidad durante siglos. Si avanzamos un poco en la historia, vemos cómo personajes históricos clave avivaron esta misma llama con una intensidad tremenda.
Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento anunciando a los 4 vientos que el reino se había acercado. Y después, el rabí Yeshua, con sus mensajes y milagros, generó una expectativa casi palpable en las multitudes. La idea se extendió como la pólvora, despertando el fervor total de sus seguidores y, lógicamente, poniendo bastante nerviosas a las autoridades de la época. Toda esta expectativa febril desemboca en una escena interesantísima registrada en el primer capítulo del libro de los Hechos. Justo en los momentos previos a la ascensión del Mesías, los discípulos sueltan una pregunta que revela exactamente en qué estaban pensando. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Querían el reino ya, físico, palpable, político y en ese mismo instante. Pero la respuesta que reciben es súper reveladora. Les indica que la restauración total lleva su tiempo, que no iba a ser esa inmediatez política que ellos tenían en la cabeza. Sin embargo, el verdadero comienzo de esa restauración sí iba a arrancar enseguida, y lo haría con un empoderamiento sobrenatural. Adivinad cuándo. Exacto, en la mismísima festividad de Matan Torá. Ahora, lo que resulta verdaderamente alucinante de este proceso es cómo todo un plan espiritual de magnitudes épicas estaba codificado en un antiguo rito agrícola. Hablemos de la gavilla mecida. La tradición marcaba unos pasos exactos, milimétricos. El 16 de Nisán, que es el segundo día de Pesaj, los sacerdotes salían al campo a cortar las primeras espigas maduras de cebada. Luego, llevaban este haz, llamado Omer, al templo y realizaban el rito de mecerlo delante del Eterno. Y justo ahí, ¡pam!, empezaba una cuenta atrás. Se debían contar exactamente 50 días hasta presentar la nueva ofrenda. O sea, esto no era solo un manual de agricultura, era un reloj de arena simbólico que se acababa de poner en marcha. Y aquí es donde las piezas encajan de una forma magistral. La línea de tiempo agrícola milenaria y los eventos mesiánicos se superponen a la perfección. Fijaos en esta cuenta regresiva de 50 días. El día 14 de Nisán es Pesaj, marcado por la muerte del Mesías. El 16 de Nisán, justo cuando se recogen las primicias de la cebada en el campo, marca la resurrección. Seguimos contando y avanzamos hasta el día 40, el momento de la ascensión, donde se dan esas últimas instrucciones sobre el reino. Y finalmente, llegamos a la meta, el día 50, el 6 de Sivan, la fiesta de Shavuot. Es un calendario agrícola marcando milimétricamente los hitos espirituales más grandes de la historia. Este es el paralelismo definitivo, el punto donde convergen por completo los dos testamentos de la historia bíblica. A la izquierda en el Antiguo Testamento, el 6 de Sivan es el día exacto en que el pueblo se reúne en el Sinaí y ocurre la entrega de la Torá, los principios del reino. Ahora a la derecha, avanzamos un montón de siglos hasta el libro de Hechos capítulo 2. ¿Qué ocurre exactamente el 6 de Sivan, en plena celebración de Shavuot, cuando los discípulos están reunidos? Ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. En el mismísimo día del calendario, separados por milenios, primero se entregan los principios del reino, y posteriormente se entrega el poder sobrenatural para poder llevar esos principios a toda la tierra. Es increíble. Para añadirle aún más profundidad a esto, recordad que en este contexto de Shavuot también se llevaban al templo las ofrendas de los primeros frutos, conocidos como bikurim. Pero ojo, que no valía cualquier cosa. Estas ofrendas debían ser exclusivamente de las 7 especies por las que se alaba a la tierra de Israel: trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles. Pues bien, de la misma manera que se presentaban esos primeros frutos físicos, perfectos y maduros en el templo, el relato nos muestra que esos discípulos empoderados en Hechos 2 se convirtieron ellos mismos en las primicias vivientes, se transformaron en esa primera generación de líderes mesiánicos encargados de esparcir la semilla al resto del mundo, cosechando un fruto espiritual gigantesco. Y para cerrar esta exploración, volvemos a la casilla de salida. Volvemos a cerrar el círculo con esa profunda reflexión del rabí de Kotz. Hemos hecho un viaje asombroso desde una simple cosecha de cebada hasta los truenos del Sinaí y el estruendo en Jerusalén. Y hemos visto que la entrega, ya sean los principios del reino o el poder inmenso para cumplirlos, siempre ha sido un acto constante y universal, marcado a fuego en el calendario. La provisión siempre ha estado ahí, al alcance. Sin embargo, la gran pregunta que nos queda resonando a través de los siglos es esta. Si bien los principios se entregan de forma universal, ¿se encuentra verdaderamente nuestra voluntad preparada y afinada para recibirlos? Es una de esas interrogantes que te desafían por dentro y que definitivamente nos invita a seguir reflexionando y aprendiendo, mucho más allá de lo que hemos visto hoy.